Por favor, me confirman la visualización. Sí, señor, sí se ve. Sí, en el momento de ampliar también me lo confirman porque ese es el fallo que algunas veces presenta. Ok, está, Sí, se ve ok. visualizado. Oh, bueno, entonces les comentaba que muchos autores han desarrollado, han propuesto indicadores de capacidad y les confirmaba acerca de desafortunadamente, ¿no? Que no existe consenso acerca de cuál indicador aplicar. Pero a medida que transcurren los años, se ha perfeccionado estos indicadores en cuanto a que cada vez se interpretan mejor el comportamiento del producto, del proceso que se está evaluando. El señor Tam propone un indicador multivariante que es muy semejante a los indicadores multivariantes que hemos desarrollado. Él parte de unas matrices. La matriz de varianza-covarianza conocida por ustedes, en donde se le calcula el determinante que aparece en el denominador, y estructura otra matriz que le denomina matriz A asociada, en donde los elementos de la matriz poseen la formulación que se presenta en la parte inferior. Observen que aparece el símbolo que está representando la correlación de las variables. Es decir, cada elemento de esa matriz A asociada se presenta la correlación entre las variables. Es claro que la diagonal principal de esa matriz A asociada son, o los elementos de esa diagonal es la unidad, obviamente, porque en esa diagonal principal se relaciona la misma variable. Es muy parecida a la matriz de correlación, muy parecida. Recuerden que en la matriz de correlación, la diagonal principal son las unidades porque están obviamente asociando la misma variable, y fuera de la diagonal, el triangular superior y el triangular inferior son las relaciones entre las distintas variables. Y diferente de J, ¿no? Entre las diferentes variables. Esta propuesta obviamente tiene una parte matemática bastante compleja, que no se las presento, pero bueno, vamos a presentarle algo de esa. Detrás de todos los indicadores de capacidad, repito, hay una complejidad. Por ejemplo, el caso que les indicaba de TAM. He aquí el valor esperado. Observen cómo es la ecuación matemática para determinar el valor esperado del indicador de capacidad y su varianza. Aquí aparece el indicador de capacidad de TAM. El valor esperado es como especie que el promedio que uno espera de índice de capacidad en el proceso. Recuérdese que el índice de capacidad, cuando se evalúa como desempeño, o sea, cuando se toman muestras para evaluar el indicador de capacidad, ese índice de capacidad es una variable aleatoria, porque cada muestra tendrá un índice de capacidad distinto, obviamente por la misma aleatoriedad de la muestra. Uno espera que sean similar, porque se trata del mismo proceso o del mismo servicio. Pero recuerde que la muestra es representativa de la población, y una muestra conlleva tomar variables aleatorias, que en el contexto de decir aleatorio implica que puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, los valores esperados que se calculen, por ejemplo, un promedio va a ser distinto
para cada muestra, así sea que provenga de la misma población. Obviamente, esa diferencia entre esos promedios de esas muestras, uno no espera que sean estadísticamente significativas, sino muy similares. Así pasa cuando se calcula el valor esperado de los indicadores de capacidad, cuando se evalúa el desempeño. Uno espera que el desempeño sea el mismo si como gestores de calidad tomamos acciones para mejoramiento. Cada vez que uno tome una muestra, esperamos que ese indicador de capacidad no se modifique si no es la intención de no modificarlo, ¿no? Si el proceso está trabajando en forma óptima. Entonces, matemáticamente, esta es la manera de evaluar el valor esperado, que repito, en estadística se llama esperanza matemática o valor esperado, que es un promedio, una medida de localización. Y así como se evalúa el valor esperado, también se evalúa la varianza de dicho indicador de capacidad. Entonces, simplemente les muestro detrás de cada una de las formulaciones que hemos desarrollado como indicadores de capacidad, hay obviamente un argot matemático que te permite, obviamente, obtener los parámetros y los estadísticos de dichas indicadores de capacidad. Entonces, eso es con el propósito de aclarar de dónde provienen las formulaciones que ustedes a lo largo de esta sección han observado. Ahora, si ustedes analizan la fórmula que está en la parte inferior, donde están los elementos de cada una de esa matriz asociada, en donde está el coeficiente de correlación, phi, ustedes observan aquí, phi y j, es la correlación que muestreo muchos documentos en estadística, algunos autores le denominan R. Este ρ que ustedes observan aquí es el parámetro en estadística, el parámetro que evalúa la correlación. ¿Qué observan además? Observan además que en la parte superior, es decir, en el numerador, está la diferencia estadística de las especificaciones de cada variable que se esté evaluando. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si hay dos variables, este sería la diferencia de las especificaciones de la primera variable, la diferencia estadística de la segunda variable. Si hay tres variables, obviamente eh, eh, tendríamos que tomar la relación entre la primera y la segunda, entre la primera y la tercera y entre la segunda y la tercera. Eso sería se calcularía tres elementos con tres variables para el mismo contexto, ¿no? Aquí aparece la chi cuadrado con p grado de libertad, por eso p, recuerde que es el número de variables. Entonces, sí, si hay dos variables, está chi cuadrado para 2 grados de libertad y 0.9973, que es la confiabilidad que se maneja en cartas de control, en indicadores de capacidad, como ustedes ya conocen. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de esta propuesta? Ustedes observan que el autor TAM básicamente refleja lo que es el indicador de capacidad potencial, el CP, que precisamente el CP es una relación entre las especificaciones sobre 6 sigma. Ese 6 sigma aquí lo está representando TAM por la multiplicación de 2 por la raíz de esa chi cuadrado. Pero resulta que el indicador de capacidad potencial no es certero en cuanto a que no tiene en cuenta la medida de localización. Recuerde que recurrimos, en el caso univariado, recurrimos al CPK para poder evaluar ese indicador de capacidad o ese desplazamiento del centramiento. Y ese CPK le llamamos índice de capacidad real. Entonces, lo que realicé en una de las propuestas es modificar precisamente este indicador de capacidad o esta propuesta de TAN en la parte del
numerador, ¿no? Hice una estimación, realicé una estimación de el CPK para que sea mucho más ajustada a la realidad. Ahora, esa estimación, recuerden que el CPK es el mínimo entre el CPU y el CPL, ¿no? Entonces, esa estimación que puede dar un valor negativo. Entonces, para corregir ese valor negativo, se tomó el valor absoluto de dicho indicador. Esta es básicamente la corrección que se hizo en esta propuesta. Y les voy a presentar, si no estoy mal, la corrección de dicha propuesta. Esta es la corrección que se realizó de la propuesta de TAM. Que se tomó el mínimo, pero este es en valor absoluto. El mínimo del indicador de capacidad. Ahora, existen, como yo les había comentado al principio, cuando desarrollamos indicadores de capacidad, que el gran inconveniente de los indicadores de capacidad es que no tienen en cuenta ciertos criterios que se manejan en la gestión de calidad concerniente a la calidad de un producto. Les decía que la calidad de un producto no solamente se mide o se evalúa con respecto a unas especificaciones de diseño. La calidad de un producto conlleva a evaluar otros criterios como la aceptación del cliente, como la durabilidad del producto, como la fiabilidad del producto, como el aspecto del producto. Estos son elementos que el cliente toma en cuenta para definir la calidad de un producto o de un servicio. Si se tuviera en cuenta todos esos elementos dentro del criterio indicador de capacidad, obviamente ese indicador de capacidad es mucho más certero en cuanto a evaluación de, obviamente, del criterio que denominamos el criterio del producto en términos de calidad. Esa es la debilidad que tienen los indicadores de capacidad, que no toma todos los elementos. Repito, los elementos que realmente te permiten evaluar la calidad de un producto. Se propuso en el 2018 un nuevo indicador de capacidad agregando uno de esos elementos, no todos. Yo les hablaba de durabilidad, de fiabilidad, de aceptación del cliente, ¿no? Se tomó uno de esos elementos que es la fiabilidad, que algunas veces asocia con la durabilidad, ¿no? Y ese nuevo indicador, que le vamos a llamar espacio-tiempo, tiene este criterio. Un elemento, ustedes observan W1, un peso. Este es el peso que se le asigna a la parte espacial que tiene que ver con las especificaciones del producto, que es el elemento clásico de los indicadores de capacidad, y otro peso que se le asigna a la fiabilidad del producto. O sea que este nuevo indicador que se está proponiendo es un indicador que ya toma dos elementos que son importantes dentro de la evaluación de la calidad de un producto o de un servicio. Básicamente más de un producto que de un servicio, obviamente. Ahora, cuando ustedes agregan este elemento, que es el concepto de fiabilidad, entra otra área que
los gestores de calidad es pertinente conocer la fiabilidad de los productos, o sea, qué tanto tiempo un producto o un servicio puede ser óptimo en cuanto a su función de uso. Básicamente, la fiabilidad está definido, si estamos hablando del término de un producto de manufactura, como la longevidad de ese producto dado un tiempo T. Es decir, si por ejemplo yo les, eh, les evalúo o le evalúo la fiabilidad a una pantalla de un televisor LED y le digo, determine la fiabilidad para 3 años, ¿qué realmente se está evaluando? Se está evaluando la medida de probabilidad de que esa pantalla de LED dure 3 años o más. Ese es lo que se conoce como fiabilidad. Es una medida de probabilidad. Igual que el criterio que desarrollamos en el caso del indicador clásico multivariante y univariante, en donde A sobre 2 era una medida de probabilidad. Por ejemplo, la medida de probabilidad podría ser la probabilidad de que sea producto conforme. ¿Sí recuerdan? Cuando evaluamos el valor P como producto conforme. O la probabilidad de Chen y Per, donde utilizamos unas ecuaciones, como es el caso de la parte inferior, que es la ecuación utilizada por Chen y Per, para evaluar la probabilidad de cumplimiento. Yo les había comentado que esa ecuación se le hizo una corrección, y la corrección es 1 sobre P, para poder evaluar un promedio geométrico que es mucho más asertivo que lo que se propuso Chen y Per. Entonces, esa es la corrección que se hizo en esa propuesta. En esta misma propuesta que realicé, también se tomó la propuesta de TAM y se hizo la corrección que les había manifestado anteriormente con respecto al indicador de capacidad CPK. Esta propuesta se llama espacio-tiempo. Veamos la utilidad de la propuesta. Yo les había informado de que la fiabilidad está medida como la longevidad de un producto dado un tiempo T. Esa longevidad del producto generalmente tiene una distribución que uno asume como una distribución Weibull. O sea, que cuando ustedes estén evaluando dentro del área de la fiabilidad, van a encontrar que esta distribución Weibull es la más aplicada en fiabilidad para medir, obviamente, la longevidad de ese producto, básicamente. Su función de densidad, observen que aparecen dos parámetros. Un parámetro lambda que es de escala y un parámetro alfa que es de forma. Obviamente está el tiempo, que para el caso de una distribución Weibull sería la variable aleatoria, porque si se trata de fiabilidad, el tiempo es la variable aleatoria. Y la función de fiabilidad, que es lo que se necesita para evaluar el indicador de capacidad, y recuerden que le decía que esta función de fiabilidad es una medida de probabilidad, está definida de la siguiente manera. E a la menos lambda t por alfa. Está lambda, que es el parámetro de escala, y el alfa, que es el parámetro de forma. Igual que ustedes, si hubiesen asumido una distribución normal que es factible dentro de la fiabilidad, tendrían que encontrar dos parámetros si hubiesen asumido esa distribución normal. ¿Cuáles son los dos parámetros? Mu y sigma. Si hubiesen asumido una distribución exponencial, tendrían que estimar un parámetro que es teta, que es el promedio de la distribución exponencial. Y repito, esta es la distribución Weibull la más aplicada para dos parámetros, lambda y alfa. Y hay otra distribución Weibull que posee tres parámetros.
no solamente el parámetro de escala lambda y el parámetro de forma alfa, sino hay otro parámetro de tiempo finito, un parámetro ese básicamente, obviamente, la distribución más aplicada, pero no es la única, como les había comentado anteriormente. Entonces, ese valor gamma va a determinar el tiempo finito, que es, repito, la vida mínima de ese componente. O sea, cuando el fabricante dice mínimo, le da un tiempo, ¿no? Mínimo, ese producto tiene o dura T tiempos. Ahora, bajo el concepto de fiabilidad, porque para poder entender este indicador de capacidad tenemos que tener el concepto de fiabilidad, existe en ese proceso, cuando se evalúa la fiabilidad de un producto, existe un procedimiento, metodología que te permite evaluar la fiabilidad de ese producto. Esa metodología se conoce como aceleración. Me explico. Cuando el fabricante de un producto X presenta, obviamente, a la comunidad, a los distribuidores, su producto, él debe dar unas pautas acerca de la calidad del producto. Una de esas pautas no solamente son las especificaciones, sino la durabilidad o la fiabilidad de ese producto. Por ejemplo, el fabricante del LED, para tomar el mismo caso de estudio, en el momento de vender el televisor o vender el equipo que tenga esa pantalla LED, él garantiza un tiempo, pero esa garantía de tiempo es totalmente distinta al tiempo de la fiabilidad del producto. Él puede decir, mi garantía son 2 años, pero él sabe que ese producto dura obviamente más de 2 años. Tiene lógica, porque él no va a colocar una garantía con el mismo tiempo de durabilidad. Él tiene que tomar una garantía mucho menor del tiempo de durabilidad del producto. La pregunta es, ¿cómo se calcula ese tiempo de durabilidad o fiabilidad del producto? ¿Será que a esa pantalla le hay que esperar 3, 5 años cuando se fabricó la primera, esperar 3, 5 años y observar la durabilidad? Y la respuesta es no. ¿Y cómo se realiza entonces? Se hace el proceso o el procedimiento de aceleración que les dije anteriormente. Es decir, esa pantalla LED se ubica en un laboratorio con unas condiciones ambientales extremas que están simulando un periodo largo de tiempo. Se observa las fallas que presenta el LED dado esas condiciones extremas y ese tiempo que se toma cuando falló esa pantalla se modifica a un tiempo real mediante un factor que se llama factor de aceleración. Es decir, cuando se somete a ese proceso de aceleración y esa pantalla LED, por ejemplo, cuando falló, cuando se tomó el tiempo de falla, que puede ser en horas o puede ser en minutos, ese tiempo en minutos cuando se falla se convierte mediante ese factor de aceleración en años y se evalúa posteriormente cuál es la fiabilidad de ese producto. Cuando pasa eso, o cuando sucede este tipo de eventos de aceleración, puede ocurrir algo, que en el momento de tomar los tiempos, puede que el producto falle en un tiempo menor al que uno esperaba y posiblemente uno no tome el tiempo establecido dadas esas condiciones fortuitas de que el tiempo falló antes de lo esperado. Por lo tanto, ese tipo de información se llama censura, censura a la izquierda.
porque puede suceder que ese producto en ese proceso de aceleración no falló en mucho tiempo que se sometió al extremo, no falló, por lo tanto es un tiempo muy prolongado. Entonces se conoce como censura a la derecha. O sea que ya tenemos dos tipos de censura. Censura a la derecha, censura a la izquierda. Ahora bien, en el caso del producto que nosotros tenemos como caso de estudio, que es la levocetiricina, que es el producto médico, habíamos presentado en la última columna los tiempos de duración de dicho medicamento. Me voy a regresar a el caso de estudio inicial, que les informé, obviamente, que es otra variable que no iba a ser incluida en los indicadores de capacidad clásico. Entonces, esta es la fiabilidad del producto, ¿no? Dado un proceso de aceleración. Estos son los datos o parte de la información. Estos son los datos que se tomaron. Los indicadores clásicos no, simplemente toman las primeras 4 variables. Y ahora vamos a incluir la fiabilidad del producto como parte de la evaluación de la capacidad del proceso. Pero resulta que estos datos tienen censuras. Algunos de ellos tienen censuras. Y como tiene censuras, entonces es necesario aplicar una distribución que sea mucho más ajustada a dicho comportamiento. Y esa distribución es la distribución Rayleigh. Esta distribución Rayleigh, aquí está, tiene como razón de falla esta fórmula, lambda t, o razón instantánea de falla. Algunos le llaman razón instantánea de falla. El valor del parámetro lambda de esta distribución Rayleigh, que le voy a presentar ahora la distribución Rayleigh, está la distribución Rayleigh. Aquí se mide la fiabilidad de la distribución Rayleigh. Recuerde que yo le dije que es una medida de probabilidad para un tiempo mayor de t, ¿no? Es el concepto clásico de fiabilidad. Y esta es la distribución Rayleigh. E a la menos lambda sub 0, t al cuadrado sobre 2. Cuando se presenta censura. Es decir, necesitamos el valor o el parámetro lambda sub 0. Ese lambda sub 0 proviene o se determina primero inicialmente calculando un lambda z. Y explico primero por qué lambda z, porque el lambda sub 0 está definido como lambda z sobre el factor de aceleración que yo les dije hace un momento. Que uno toma los tiempos cuando se somete ese producto a una aceleración, toma los tiempos, que puede ser en minutos, en horas, y esos minutos en horas se convierten en valores reales cuando hablo de valores reales, entre comillas, ¿no? De la supuesta longevidad de ese producto. Básicamente ese lambda sub 0 sale de ese lambda z. ¿Cómo se calcula ese lambda z? Con los tiempos. De la siguiente manera. Aquí, en los tiempos que se tomó para este caso de estudio de la levocetiricina, se tomaron, si no estoy mal, 48 datos. De esos 48 datos, 46 son datos sin censuras, que está representado por la letra R. Y 2 de esos datos se presentaron censuras. Y esta censura que se presentó, censura a la izquierda, o sea, fueron tiempos muy cortos. ¿Qué se hace? Aplicamos la fórmula, donde aquí aparece en el denominador la sumatoria de los tiempos al cuadrado. Estos son los tiempos sin censuras, o sea, al cuadrado, ¿no? 2.2213 al cuadrado, 2.194 al cuadrado,
se suman todos esos tiempos que están sin censura, más la sumatoria de los datos que están censurados. 1,99 se eleva al cuadrado, que eso da 3,96. 3,96, eso da 7,92. Y se estima ese lambda z, que en este caso dio 1,33. Ya teniendo lambda z, se calcula el lambda sub 0. Obviamente es claro que el gestor de calidad debe tener el valor del factor de aceleración. Para el caso de este medicamento, el valor de aceleración es 20. Obviamente eso debe tener, o eso lo da el conocedor del proceso, ¿no? Del producto. Una vez hecho el proceso de aceleración, por cuánto hay que multiplicar para poder obtener la longevidad de ese producto. Nos da un valor del lambda 0 de 0.033, y ya teniendo, es claro que ya teniendo este parámetro lambda 0 ya se puede calcular la fiabilidad. Entonces, ¿y la fiabilidad para qué tiempo? Es la pregunta. En este medicamento se le da un tiempo de 2 años. Es decir, hay que calcular R2, o sea, la fiabilidad para 2 años. ¿Eso qué implica? La probabilidad de que T sea mayor de 2. Donde vaya la variable aleatoria T, se ubica el valor de 2. Ya tenemos el lambda sub 0, que es el parámetro estimado basado en la muestra, y nos da una fiabilidad de 0.9983. O sea, un producto muy fiable, ¿no? Que después de 2 años, ese medicamento todavía tiene esta fiabilidad, 0.9983, que es lo que debería ser, ¿no? Una fiabilidad, cuando se trata, por ejemplo, de medicamentos, una fiabilidad grande a través del tiempo. Ya teniendo el valor de la fiabilidad, obviamente ya se puede calcular el indicador de capacidad. Es claro para ustedes, basado en la propuesta de Chen-Iper. Miren que se está tomando la propuesta de Chen-Iper, que es calcular los CPK. Aquí se hace un resumen del CPK del pH, de la densidad, de la valoración del contenido de sacarosa, que están los CPK. Se calcula el término de medida de probabilidad propuesto por Chen-Iper. Recuerden que estas son medidas de probabilidad, que esta medida de probabilidad se multiplica 0.98 por 0.69. Obviamente estos valores provienen de obtener la probabilidad. Recuerden que el CPK se reemplaza en esta fórmula se multiplica por 3, este ya es un valor de Z, ese valor de Z se convierte en medida de probabilidad porque aquí dice phi de ese valor de Z, una vez convertido en medida de probabilidad se multiplica por 2 y se resta 1. Bueno, ya teniendo la probabilidad propuesta para cada una de las variables propuestas por el señor Chen-Iper, esas probabilidades, según esa propuesta, se multiplican, después se suma 1 y se divide entre 2, ¿no? Pero recuerden que aquí se hizo una corrección, se multiplican las probabilidades, pero se elevan a la 1 sobre 4. ¿Y por qué a la 1 sobre 4? Porque es a la 1 sobre el número de variables, para tener una mejor precisión en cuanto a la estimación de la medida de probabilidad global. Ya teniendo esa medida de probabilidad global, obviamente A sería esa medida de probabilidad global más 1. Ya teniendo el valor de A, se divide entre 2, ya tenemos la probabilidad espacial, y teniendo la probabilidad espacial, se determina cuál es el valor de Z para esa probabilidad espacial. El valor de Z es 1.4339. Ya teniendo la medida de probabilidad del tiempo, que es la fiabilidad, se convierte en Z. Esa medida de probabilidad, ese valor de Z es 2.93. Se multiplica por unos pesos. Recuerde que se dijo W1, W2. Estos pesos ya dependen de la experticia del gestor de calidad en esa empresa, porque él o los expertos de ese proceso indicarán qué peso le dan a la parte espacial y qué peso le van a dar a la fiabilidad del producto. Por ejemplo, en el campo farmacéutico, según lo que me indicaron, algunas empresas farmacéuticas le dan un 60% a la parte de especificaciones de las variables y un 40% a la parte
durabilidad del producto. Pero hubo otros que me dijeron que le daban 80% a la parte espacial y un 20% a la parte del tiempo. O sea, si es el último caso, W1 sería 0.8 y W2 sería 0.2. Eso ya es un criterio subjetivo de los expertos, ¿no? De ese proceso. Bueno, ya teniendo claro de dónde sale la fiabilidad y dónde salen los pesos, el indicador de capacidad es 0.7282. Se observa que es un indicador de capacidad muy conservador, ¿no? Recuérdese que este mismo ejercicio, tomando nada más la parte espacial, generó indicadores de capacidad por encima de 1. ¿Eso qué implica? Que es un indicador que exige o le exige al proceso ser mucho más asertivo. Es decir, el gestor de calidad debe optimizar mucho más el proceso con el propósito de que este indicador eh, supere la unidad. También les indicaba que se presentó un indicador para la parte de servicios. En la parte de servicio, si aplicamos la metodología 6 Sigma, el indicador que es clásico en la metodología 6 Sigma en servicio es el famoso DPMO. El DPMO tiene esta fórmula para calcularlo, ¿no? Recuerden que U sub I está definido como el número de servicios prestados. O sub I está definido como el número de oportunidades, que son las oportunidades del error, ¿no? Que se establecen en ese servicio. N es el número de servicios no aceptables. Entonces, basado en esta información, se calcula el DPMO, que uno espera que sea, recuerden que son partes por millón, uno espera que máximo se dé 3.4 partes por millón o 4 partes por millón para redondear. Y 3.4, 4 partes por millón o menor, se considera un servicio óptimo. También se puede evaluar el desempeño del proceso tomando este DPMO con esta formulación estandarizada. Algunos autores toman el valor de Z por encima de 4, 4.5 como un servicio óptimo para evaluar obviamente la calidad de ese servicio. Obsérvese que para poder calcular Z ahí se necesita el DPMO, ¿no? Y esta es una fórmula aproximada que te permite evaluar ese servicio. Como también otros autores evalúan el servicio mediante la eficiencia. Y nuevamente se establece los criterios que se presentaron en el DPMO, que es el caso, en este caso, el número de servicios no aceptables o no conformes. El U sub I, recuerden que es el número de servicios prestados, y el U sub I son las oportunidades del error. Entonces, estos son los criterios que toma la metodología Six Sigma. Observen que no es indicador de capacidad, entonces se propone un indicador de capacidad para servicios. Aquí, obviamente, aquí están la simbología que ya es conocida por ustedes. Y esta es la propuesta que se presentó, que es una propuesta modificada de lo que Chen y Per utilizaron en la parte de variables continuas, ¿no? Aquí se hizo la corrección, recuerden, 1 sobre K, donde K es el número de servicio. Se hace una corrección también de el error que se establece cuando se calcula el indicador de capacidad. Obviamente, esa probabilidad, esta P sub I, perdón, es la medida de probabilidad para cada una de las categorías o modalidades del servicio, que aquí también se le conoce como probabilidad de la dimensión. Recuerda que un servicio tú lo puedes subdividir en categorías o en dimensiones, y es lo que se permite de una manera mucho más sencilla evaluar ese servicio en términos generales. Veamos un ejercicio de cómo se podría presentar este indicador de capacidad en el servicio. Este es
un caso de estudio en educación. Aquí se trata de un servicio, y se quiere evaluar la calidad de un servicio de unos estudiantes en un entorno virtual, que se conoce como aprendizaje EVA, de una universidad. Ese servicio, no todos, se tomaron unas dimensiones, pero no todas las dimensiones, porque hay que aclararlo. Pero se tomaron 3 dimensiones: el servicio de docencia, el servicio administrativo y el servicio de apoyo. Cada dimensión tiene unos atributos. Por ejemplo, el servicio de docencia se le evalúa las competencias, la resolución de problemas, las tutorías hechas por los docentes. Y repito, hay muchos más atributos, simplemente para reducir la complejidad del problema. El servicio administrativo tiene problemas administrativos, amabilidad del personal, cumple atributos esenciales en este servicio. Y el servicio de apoyo, servicios suplementarios, actividades sincrónicas, actividades presenciales con el estudiante. Ahora, se evaluó el DPMO, y ya sabemos cómo se evaluó el DPMO. Se aplicó la fórmula que antes mencionaba, ¿no? Antes se debe conocer cuántos servicios fueron no conformes, cuántos servicios se prestaron, cuál es la oportunidad de error que tiene ese servicio. Esa oportunidad de error obviamente lo da la persona que es experta, ¿no?, en ese servicio. Si le da pocas oportunidades de error o muchas oportunidades de error, repito, eso ya es subjetivo. Este es el nivel 6 sigma mediante Z, y la eficiencia o el rendimiento aplicando la tercera fórmula. Esto es lo que básicamente la metodología de 6 sigma presenta para evaluar la calidad del servicio. Y repito, aquí lo esencial es presentar a la comunidad de indicador de capacidad para 6 sigma. Bueno, ¿qué se puede hacer? Ustedes, como tienen la eficiencia, por ejemplo, de este servicio de docencia, que es una dimensión, ustedes pueden calcular un rendimiento promedio, que no es más que multiplicar estos 3 eficiencias y elevarlo a un tercio. Lo propio se hace con el servicio administrativo, ¿sí?, y también con el servicio de apoyo, para tener una medida de probabilidad promedio para cada dimensión. Ya teniendo la probabilidad promedio de cada dimensión, aquí simplemente le hago el resumen, la probabilidad promedio de cada uno de los atributos, se tiene al final 3 probabilidades promedio para cada dimensión, se eleva a un tercio, se suma 1, se divide entre 2, se suma la corrección, nos da la medida de probabilidad. Esa medida de probabilidad genera un valor de Z y dividimos entre 3. ¿Cuánto generó este indicador de capacidad? 0.9021. Recuérdese que si estamos trabajando desde el punto de vista clásico, de que el indicador más deseable es aquel que esté por encima de 1, este indicador me está presentando que hay dificultad en el servicio, que se debe mejorar porque está por debajo de la unidad. ¿Por qué se presentó? Porque si ustedes observan, por ejemplo, tomando el nivel sigma, o el valor de Z, o el rendimiento, la metodología 6 sigma va a indicar que no hay que tomar acciones, porque todos están por encima de 4.5. O todos tienen una eficiencia por encima de 0.95, que es lo que habitualmente en 6 sigma se toma. Pero este indicador es mucho más conservador, y conservador significa mucho más exigente, y está indicando, obviamente, que se debe mejorar el proceso. Y si alguien pregunta por qué se debe mejorar, miren, por ejemplo, la menor medida de probabilidad se da en la primera dimensión, 0.9948. Por lo tanto, se debe mejorar el servicio de docencia, que es el que generó la menor medida de probabilidad.
Este es básicamente lo que se presenta en indicadores de capacidad. Si hay alguna pregunta, por favor, con mucho gusto. Profe, ¿cómo Sí, está? coménteme. Pues ahora que el último tema que usted hablaba sobre el tema del servicio a través de Six Sigma me pareció extremadamente interesante, y quería preguntarle algo sobre el tema de la oportunidad del servicio que usted mencionaba. Es decir, usted dice La que oportunidad del error, la oportunidad del error. perdón, usted mencionaba que la persona, que el experto, o no sé si le entendí, si fue el experto o es la persona que hace el servicio, que está al frente del servicio, quien determina la oportunidad. ¿Hay alguna Sí, sí. metodología? La que está al frente del servicio, que es el experto, obviamente, de ese proceso. Él te dice, hombre, la oportunidad del error de aquí es de 2 o de 4, dependiendo, porque él sabe en la trazabilidad de ese servicio qué tan frecuentes son los errores. Entonces, él te da el valor de esa oportunidad del error. ¿Hay alguna metodología, por ejemplo, en el caso de que esa persona no haya calculado esa oportunidad, porque puede pasar de que no haya calculado esa oportunidad que usted menciona allí, de que, por ejemplo, nosotros como gestores de calidad podamos ayudarles a calcular esa oportunidad de error? Bueno, no hay una metodología, para ser sincero, pero lo que puede uno hacer es algunas veces pecar por defecto o pecar por pecando por defecto. ¿Y cómo es el cálculo? Pecando por exceso. Sí, con el propósito de tener tú más o menos cuál debería ser esa oportunidad del error. ¿Me podría repetir, profe? Pero no, que hay una forma que es, por ejemplo, pecar por defecto y también por exceso. Darle un valor muy pequeño a la oportunidad del error y evaluar el servicio dado ese valor. Ok. O sea, y llevarlo al límite uno inferior y al compara, límite al final superior. uno compara, claro, es correcto, llevarlo a los extremos, porque como tú desconoces esa oportunidad del error para ese servicio, entonces uno lo lleva al extremo y dependiendo del resultado, tú lo contrastas con la realidad y te das un estimativo de cuánto debe ser esa oportunidad del error. Repito, cuando hay desconocimiento total de esa oportunidad del error. Ok, perfecto. Creo que entonces ya lo alcancé a visualizar. Perfecto. Si hay alguna otra pregunta, por favor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a, más o menos en una hora, hora y media, yo les facilito, les envío una evaluación individual. No es muy, se ayudan de todo, ¿no? Se ayudan de los software, de lo que ustedes escriban. No es complicada, entonces se los envío por el correo en aproximadamente una hora, hora y media. O sea que estamos hablando cerca de las 11 de la mañana. Aproximadamente les envío la evaluación. Eso es con el propósito de que esta hora o esta hora y media ustedes hagan un pequeño repaso, ¿no? De lo que se ha presentado. Si hay alguna otra pregunta, por favor. No, profe. Bueno, entonces nos vemos. Bueno, no sería nos vemos. Voy a dejar el canal abierto, obviamente, pero en hora y media aproximadamente les envío por correo. Y dejo abierto porque si tiene alguna duda, ¿no? Alguna duda acerca de la evaluación. Entonces, estamos conectados en una hora aproximadamente. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, que esté muy bien.